Vacaciones, querido amigo. Vamos a comenzar esta entrevista. Vamos a conversar de algunas cosas contigo, querido Vicente. Se puede hablar no solo de economía, sino de política en general. Quisiera pedirles a Javier Segarra y a Jaime Velázquez que arranquen el diálogo. Están en plataforma, en sala de redacción, a los dos, para comenzar este diálogo con nuestro querido amigo Vicente Albornoz. Mi querido Jaime, dele. Bueno, muchas gracias. Vicente, bienvenido. Buenos días, ¿cómo le va? Todo muy bien, un gusto estar con ustedes nuevamente. Cuéntenos un poquito cómo ve usted el tema o el panorama económico luego de todo lo que se ha presentado, inclusive la proforma que fue la Asamblea y que ya hay rechazo por parte de tres bloques, si que llaman así, que no están de acuerdo. ¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista de afuera, obviamente como expertos en economía, qué dicen al respecto? ¿Qué va a pasar en este Ecuador, por lo menos en lo que queda del 2021? Bueno, yo publiqué el día domingo un artículo hablando de la irrelevancia del presupuesto del Estado 2021, porque si es que algún documento hay irrelevante en este país, es el presupuesto del Estado del 2021, porque dice muy poco, anuncia muy poco, y mucho de lo que dice incluso es... está incompleto. Entonces, realmente, si algún documento hay irrelevante es el presupuesto del año 2021. ¿Por qué? A ver, primero, los presupuestos del Estado son unos documentos bastante, no sé si la palabra es muy dura, pero mentirosillos. Los presupuestos del Estado tienen datos que todo el mundo sabe que no se van a cumplir. Y se los pone ahí por cumplir con la ley, pero no se los puede cumplir porque no hay plata. Primera cosa. Y segundo, el presupuesto del Estado del año 2021 es presentado cuando ha pasado bastante más de la mitad del año y cuando ya se ejecutó buena parte de lo que está presupuestado, pues entonces no es un anuncio de lo que viene. Y encima más, todo presupuesto del Estado tiene que estar acompañado de unas proyecciones de mediano plazo macroeconómicas de 2 años, pero las del presupuesto del Estado de un año de cambio de gobierno, que eso es del 2021, en el que buena parte del gasto ya se realizó, las proyecciones de mediano plazo son las heredadas del gobierno anterior porque la ley así lo dice, ¿ah? No es porque fueron vagos los funcionarios del ministerio y no hicieron unas nuevas proyecciones. Entonces, tiene unas proyecciones viejas, por un lado, y no nos da los datos reales de lo que el gobierno planea hacer. Entonces, yo creo que el presupuesto del 2021 ha sido rechazado sin ninguna lógica. ¿Por qué? Porque si es que realmente dijera lo que el gobierno quiere hacer, si realmente anunciara el plan económico del próximo año, tal vez podría uno criticarle. Sí, pero este presupuesto del año 2021 no dice nada, no dice nada. Es en realidad un show político el oponerse al presupuesto del 2021, año del cual nos quedan 4 meses, ni siquiera 3 meses, 3 semanas es lo que nos queda del año 2021, y hay gente oponiéndose. Entonces, sinceramente, no le veo la lógica de oponerse al presupuesto 2021, porque es una de esas cosas que es casi un cumplimiento burocrático, el poner un sellito encima de un presupuesto para que los funcionarios públicos estén felices de que hay un presupuesto del Estado. Pero insisto, ya han pasado 9 meses del año, no, perdón, han pasado 8 meses y 7 días del año. Ya el año está más que corrido, ¿no? Y el presupuesto para este año no dice nada. Entonces, entiendo a la oposición. Vicente, pero lo que sí también es cierto es que se envió no solamente el presupuesto, sino una planificación cuadrianual, si no estoy mal, la cual reflejaba más o menos más que el sentimiento, la proyección que tenía el ministro de Finanzas, no voy a decir el gobierno como tal, que incluso el presidente corrigió el tema diciendo, miren, esto es básicamente una especie de cumplimiento simplemente por hojas, pero eso no refleja realmente la política del gobierno. ¿Cómo ven ustedes eso? En la proyección cuatrianual, en el año en que se cambia de gobierno, esa proyección cuatrianual es la que se hereda del gobierno anterior. Entonces, esos datos que fueron tan criticados son datos del gobierno de Moreno, no reflejan la visión ni del ministro actual, ni del viceministro actual, ni de ningún funcionario actual, y obviamente no reflejan la visión del presidente de la República. Pero es que, por eso digo, esos datos no son relevantes. Esos datos son
datos que se ponen porque una ley dice que hay que poner esos datos, pero no indican nada, no proyectan nada, no anuncian nada. El presupuesto del Estado debería ser el anuncio del plan económico del gobierno. Al final, el gobierno es el agente económico más grande que hay en el país y su plan de ingresos y gastos es el anuncio de su plan, pues. Pero el presupuesto que se entrega en año de cambio de gobierno es un saludo a la bandera, y eso por ser amable, porque ni a eso llega, es un montón de datos que están ahí, que en el fondo a nadie deberían importarle, pero no entiendo bien, y eso estoy seguro que es un tema que no tiene que ver con economía, sino más con política. Un montón de gente le declaró la oposición al presupuesto del 2021, pero no tiene sentido, es oponerse a algo que no tiene ningún peso, es oponerse a una norma que no tiene ninguna fuerza de cambiar las cosas. Al que hay que echarle el ojo, y echarle el ojo bien, 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 es al presupuesto del 2022 y a las proyecciones cuatrianuales que el gobierno presenta del 2022 al 2026. A ese sí hay que echarle el ojo detalladamente. Y al que hay que echarle más ojo todavía es a lo que el gobierno va a firmar con el Fondo Monetario. Y eso, dicen los chismes, estará público en algún momento hacia mediados del mes de octubre. Entonces, ahí sí, a ese sí echémosle el ojo. Al del 2021, olvidémonos. No merece el honor el presupuesto del 2021 de ser analizado con la profundidad que se le ha analizado y con la pasión que se le ha analizado. Yo realmente creo que es un tema que raya en la irrelevancia absoluta. Clarísimo, Vicente. Le doy el paso a Javier Segarra, que tiene preguntas para ti. Adelante, Javier. Micrófono, mi querido Javier. Micrófono. Ahora sí. Ya. Ahí. Gracias, Jaime. Buenos días, economista. Un gusto tenerlo por la plataforma. Sí, lo que usted ha dicho es la gran verdad. Yo no sé, es una forma prorrateada. O sea, hablemos claro. Y eso es todo. Y la gente, la torpeza, mejor dicho, el criterio político por sobre lo que económicamente está establecido en ese sentido. Y sí, ahora sí se lo voy a preguntar a usted, porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a ese, como usted dice, me voy a coger lo que usted señala, hay que ponerle el ojo. Se requiere cumplir algunos objetivos para con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No sé si vaya a coincidir, si no, corríjame, economista. Reforma laboral, reforma tributaria, y entre eso está el tema de los impuestos. No sé si subir, bajar, no sé. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o qué es lo que exige el organismo multilateral de crédito? A ver, el Fondo Monetario opina, y en eso yo estoy de acuerdo con el Fondo Monetario, y creo que es una de esas verdades bastante evidentes, y creo que muchos estarán de acuerdo. El Fondo opina que el mayor problema que tiene el Ecuador es tener un gobierno desfinanciado. Yo estoy seguro que aquí podríamos discutir largamente cuál es el tamaño ideal del gobierno, si tiene que ser grande, pequeño, mediano, etcétera, pero lo que estaríamos todos de acuerdo es que a la larga el gobierno tiene que estar financiado, porque si el gobierno está desfinanciado, o sea, si está gastando siempre mucho más de lo que tiene, se convierte en una bomba de tiempo, pues. Una bomba de tiempo porque la única manera de financiar un gobierno que gasta más de lo que tiene es a punta de deuda, y la deuda se vuelve una bomba de tiempo. Entonces, yo creo que el diagnóstico del Fondo Monetario es: Ecuador es un país con un gobierno que gasta mucho más de lo que tiene. Por lo tanto, lo central, creo yo, sería achicar ese déficit. Y creo que lo central en lo que se está renegociando con el fondo, es importante, va a ser achicar el déficit. Ahora, ¿por qué digo renegociando? Porque no es que vamos a tener un acuerdo nuevo, vamos a tener una renegociación del acuerdo vigente, ¿no? Entonces, lo que se está renegociando con el fondo debería tener lo que le conviene al Ecuador. Y al Ecuador le conviene achicar el déficit fiscal. ¿Cómo se achica el déficit fiscal? Hay dos caminos tan fáciles de explicar como difíciles de implementar. Es o se baja el gasto o se sube los ingresos. Eso es todo, no hay nada más. Eso no hay ningún misterio. O baja el gasto o sube los ingresos. Claro, es dificilísimo de implementar lo uno y lo otro. Mi apuesta es que el gobierno actual, por las prioridades que tiene el gobierno actual, por la visión que tiene el gobierno actual, va a irse mucho por el bajar gasto. Lo cual me parece sensato porque además es una manera más sostenible en el largo plazo de achicar el déficit, ¿no? Entonces, pero, a ver, y aquí voy a hablar en una unidad de medida que es muy típica de los economistas y que poca gente nos entiende, pero voy a hablar en porcentajes del PIB.
¿ya? Lo lógico sería esperar que ese déficit fiscal se achique más o menos entre el 2021 y el 2022 en unos 3 puntos del PIB. 3 puntos del PIB. Eso sería, no sería lo lógico, sería lo ideal, que se achiquen unos 3 puntos del PIB. Ahora, ¿cómo llego a achicarle unos 3 puntos del PIB? Insisto, hay dos caminos. Bajo el gasto o subo los ingresos. Mi apuesta es que el gobierno va a irse por una fuerte reducción del gasto público, ¿no? Yo apostaría que el gobierno va a proponer una reducción del gasto público de unos 2, tal vez 3 puntos porcentuales del PIB, ¿verdad? Eso es una cuestión bien ambiciosa en achicar el tamaño del Estado entre el 2021 y el 2022. Y si achico el tamaño del Estado en 2 puntos del PIB, entonces el déficit se me achica en 2 puntos del PIB. Creo que eso va a ser la medida más importante. Y luego yo sí creo que va a haber un aumento de los impuestos pagados. No va a haber un aumento de las tasas de impuestos. O sea, el IVA se va a quedar en 12%. El impuesto a la renta, no sé cuál es la tasa más alta, pero creo que es 30%, se va a quedar en ese nivel. Probablemente lo que hagan es algún ingreso que estaba exento de pagar impuesto, le pongan impuesto, algún producto que no pagaba IVA, le pongan IVA. Por ahí va a ir la cosa y algo recaudarán adicional de impuestos, tal vez en un escenario optimista para el gobierno, un medio puntito porcentual del PIB, alguna cosa así. Entonces, la suma de todo esto nos debería llevar a un achicamiento del hueco de ingresos y gastos, que se achique la diferencia en unos 2,5 puntos, en un escenario ideal, unos 3 puntos del PIB. Ahora, si el gobierno hace eso, si el gobierno propone eso, primero yo creería que está en el camino correcto, pero además estaría dando un anuncio al país, ¿no? Estaría dando un anuncio de, miren, este es el camino por el que vamos a ir. Y eso sí, lo que se acuerde con el Fondo Monetario y lo que venga en el presupuesto 2022, eso sí hay que verle con lupa, a diferencia del presupuesto 2021, que no tiene sentido revisarle. A mí me mandaron varios amigos, me mandaron así un PDF enorme con no sé, 200, 300 páginas con el presupuesto del Estado. Le borré, porque no me interesa verle, porque es un dato irrelevante, me gasta megas de la computadora, pues, ¿para qué voy a ver yo ese dato? El del 2022 no, ese sí hay que verle. Y lo que hay que ver con detalle y con lupa es el acuerdo con el Fondo Monetario, porque ese va a ser el que anuncie las intenciones del gobierno. Que yo digo, ojalá vayan, estoy seguro, van a ir en reducir mucho gasto y en algo de aumento de impuestos. Algo va a haber de aumento, no de tasas de impuestos ni de creación de impuestos, algo va a haber de impuestos, más impuestos cobrados, ¿no? Y es la única manera de ir reduciendo el déficit fiscal, no hay más ciencia. ¿Ese aumento de impuestos sería incrementar el IVA, por ejemplo? ¿O no? No. Estoy seguro que no va a haber aumentos de impuestos en tasas. O sea, el IVA está en 12 y va a seguir en 12, pero por ahí algún producto que esté exento del IVA le van a poner IVA, algún ingreso que está exento de impuesto a la renta le van a poner impuesto a la renta, ese tipo de cosas van a hacer y van a ajustar un poco más los tornillos, no van a subir las tasas, no, porque eso iría... O sea, nadie quiere ser Colombia, pues. Nadie quiere ser Colombia. Y además yo creo que la visión del gobierno actual es los impuestos no son la solución, ¿no? Entonces, por un tema ideológico y por un tema práctico, no vamos a ir por aumentos de impuestos. Algo habrá que pagar de impuestos adicionales. Están hablando de un impuesto al patrimonio, a gente que tengan fortunas grandes, cosas por el estilo. Habría que cobrarles algo de impuestos, eso sí. Pero no creo que, a ver, el IVA... Me atrevería a apostar. Yo apuesto que el IVA no lo van a subir de 12, va a quedarse en 12. Muy bien, economista, en el panel de la mesa de diálogo continúan con la entrevista. Clarito está. Buenos días, Vicente, ¿cómo le va? Sí, yo me aprendo bien la lección. Muy bien. Clarito está, no está clarito. Vicente, yo siempre cito la memoria de mi padre, que era un auditor, y sobre su escritorio, una de las herramientas que tenía era un lápiz bicolor, azul y rojo. Con el lápiz rojo, presupuesto y tachaba todo lo que estaba de más. Ya, así se manejó desde la economía hasta las empresas que asesoraba. Pregunto, visto desde el plano del presupuesto general del Estado, yo no veo un trabajo con lápiz rojo desde el tiempo que tengo de memoria en este país, desde el año, digamos, de la nueva democracia, ya desde el año, ahí se me fue, 78. 79. 79. ¿Ya?
10 de agosto del Ya 79. no lo veo, no lo veo. Y yo creo que con un lápiz rojo se pueden sacar muchas cosas como vehículos de más, como gastos de viáticos de más, como beneficios de más, como celulares de más, como talleres de más, como viajes al exterior de más, no los necesarios. Y eso, créame, que en la suma de los detalles está el ahorro. Decía un amigo mío que tiene mucho dinero, cuida las monedas porque los billetes se cuidan solos. ¿Cómo ve usted esta reflexión? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo en que debe hacerse un trabajo detallado de ir borrando todo lo, de ir tachando todo lo irrelevante con el botón de delete. Ahora ya no usamos esferitos rojos, sino el botón de delete. No son visitos rojos, sino hay que ir borrando y borrando y borrando y borrando. Yo sí creo que deberíamos pensar en una reducción del gasto público para el próximo año de más o menos 2.000 millones de dólares, lo cual serían estos 2 puntos del PIB que yo hablé hace un momento, ¿no? Sí, debe haber una reducción importante del gasto público. Ahora, yo sí creo que ha habido un par de momentos en la historia democrática donde se ha reducido el gasto público, y aquí quiero citar el gobierno de Sisto Durán Ballén. En ese gobierno sí hubo una reducción del gasto público y hubo un seleccionar las líneas relevantes y las irrelevantes para ir sacando las cosas irrelevantes, ¿no? Ahora, lo, aquí yo creo que uno puede filosofar largamente de si el Estado debe ser más grande o más pequeño, pero tenemos que tener un Estado ante todo financiado, ¿no? Financiado, porque si no es ponerle una carga a la economía y a la siguiente generación. A ver, en el año 2009, no, perdón, en el año 2008, último año en el cual el gobierno tuvo un superávit. Un superávit es lo opuesto a un déficit, significa que en el 2008 es la última vez que el gobierno tuvo más ingresos que gastos. En el año 2008, último año en que el gobierno tuvo un superávit, la deuda pública del gobierno era algo así como 10.000 millones de dólares, si no me equivoco, en el 2008. Después hemos tenido todos los años, del 2009 hasta el 2021, y todo indica que el 2022 será un déficit quizás más pequeño, pero un déficit. Vamos a tener, si no me equivoco, el cálculo 12, 13 o 14 años consecutivos de déficit fiscal. 14 años en que hemos vivido más allá de nuestras posibilidades. ¿Ya? Estos 14 años de vivir más allá de nuestras posibilidades significa que el gobierno gastó más de lo que tenía. Si el gobierno gasta más de lo que tiene, ¿cómo lo financia? Muy sencillo, con deuda. Así de sencillo, básico y elemental. El gobierno financia sus gastos que van más allá de sus ingresos con más deuda. Y por eso es que hoy estamos con una deuda de 60.000 millones de dólares. 6 o 7 veces más de lo que teníamos en el año 2008. Y en este periodo del 2008 hasta el 2021, hubo años en que teníamos el precio del petróleo en unos niveles fabulosos y nos gastamos hasta el último centavo. Entonces, creo que es muy importante explicarle al Ecuador que si tenemos un gobierno que gasta más de lo que tiene, lo único que está haciendo es endeudarse y pasarle la cuenta a la siguiente generación. Y eso es injusto. Es injusto que los jóvenes de ahora, nuestros hijos y quizás nuestros nietos, sean los que paguen el gasto excesivo de la sociedad ecuatoriana de este momento. Creo que hay que ir reduciendo el déficit, pero también va a haber que hacer algún tipo de aumentos de impuestos, no de tasas, pero sí de plata cobrada. A ver, pero veamos una cosa. Siempre cuando se habla de reducir el aparato del Estado, siempre se habla de despedir empleados del sector público. ¿Ya? Siempre es el discurso. Probablemente ese es el más agresivo de los discursos. Pero resulta que si usted le quita el atractivo a los cargos públicos, entienda que los sueldos son el doble de los del sector privado, en donde un chofer puede ganar el doble que en el sector privado, tiene un mes de vacaciones, tiene prebendas, tiene horas extras porque el jefe lo quiere tener el fin de semana. O sea, si hay de dónde poner delete para seguir con su línea y no necesariamente es la gente.
La pregunta es, Sí. ¿sí o no? No, Ya. no. Hay que hacer ahorros tan importantes en este momento que sí va a haber que votar gente. Y eso hay que ser directo. No podemos solamente eh, dejando de comprar vehículos, dejando de viajar, de hacer viajes internacionales, dejando de comprar cosas inútiles, dejando de comprar nuevas alfombras para las oficinas, nuevos muebles para las oficinas. No. El ajuste es bastante más grande que eso, desgraciadamente, y esto es lo que hace difícil a la reforma, ¿no? Desgraciadamente va a haber va a haber reducir el número de personas que trabajan en el sector público, no necesariamente despidiéndoles, puede ser que simplemente no se renueven los nuevos contratos, ¿no? Pero no. El Estado tiene demasiados empleados públicos, tiene que reducir el número de empleados públicos. En algunos casos tiene empleados públicos demasiado caros. Por ejemplo, usted decía, un chofer en el sector privado gana la mitad que en el sector público. No tiene lógica, no tiene ninguna lógica. Entonces, en algunos casos el gobierno deberá despedir gente y punto, y en otros casos debería despedir gente y contratar otros menos costosos. No, pero el ajuste que tiene que hacerse es demasiado grande para solamente hacerlo con detallitos que vamos a vender los vehículos del gobierno, cosas por el estilo. No, mucho más plata es la que tiene que achicarse el Estado ahí. Hay un par de iniciativas que son muy loables, pero pocos que van a reducir mucho el gasto público. El presidente de la República quiere vender los aviones del gobierno, me parece una maravilla, los aviones de la presidencia, ¿no? Me parece una maravilla, ojalá los venda a buen precio. Pero así los venda, no cubre el déficit fiscal de ninguna Claro, manera. son mensajes. Eso más que ser plata, es un mensaje claro de 2 aviones, 1, porque siempre la pomposidad de algún gobierno anterior por el exceso de dinero quería tener 2 aviones, uno para viajes largos y otro para viajes cortos, y uno para saber qué llevar qué cosas también en los aviones. Pero sí, pues no, Sí. yo solo me guío por las investigaciones, no por nada más, y hay que averiguar lo que tienen que averiguar. Pero en los detalles esconde el diablo sus malas obras. Por eso yo sí soy amigo de los detalles, Vicente, y ahí sí me voy a portar un poco necio, porque yo he visto arreglar economías cortando los detalles. No, sin duda se puede cortar detalles, pero a ver, creo que es importantísimo coger el esferito rojo, el lapicito rojo, el botón de delete y borrar los gastos inútiles, pero no, desgraciadamente el ajuste tiene que ser tan grande que no va a ser suficiente. Hay que entrar, más allá de los detalles, hay que entrar en lo doloroso, hay que entrar en lo antipático, y lo doloroso y lo antipático no es otra cosa que reducir el número de personas que trabajan en el Estado. No es fácil. Por eso yo decía, la solución es facilita de decir, tan fácil de decir como difícil de implementar, ¿no? Es facilito decir reduzca el gasto y facilito decir aumente los ingresos, pero ambas cosas son muy impopulares, sobre todo en los niveles que hay que hacerlos, ¿no? Porque si fuera de reducir un 1% el gasto, lo hacemos mañana, pero hay que reducir en cantidades más importantes que eso el gasto público. Ya le digo, yo creo que el gobierno para el próximo año va a tener una reducción del gasto cercana a los 2 puntos del PIB. Es un montón lo que tiene que hacer. Y así todo, en 2023 no vamos a tener el presupuesto equilibrado, ¿ah? Si hacemos todo bien, para el 2024 tendremos el presupuesto equilibrado, y eso en un escenario optimista y positivo. Y eso significaría que en el 2024 dejaríamos de endeudarnos por primera vez en una década y media. En una década y media dejaríamos de endeudarnos por primera vez en el 2024 si hacemos las cosas bien. Así que quedan retos complicadísimos. Vicente, ¿no te suena esta historia parecida a la historia del expresidente Macri? No. Todo lo contrario. Yo creo que la historia de este momento es la historia de armar armar el motor para poder arrancar tranquilamente. No me suena en lo más mínimo a Macri lo que está pasando en este momento en el país, porque creo que, a ver, primero, el gobierno se centró en los primeros 100 días en vacunar a los ecuatorianos. Y esto yo creo que
refleja una notable capacidad de organización. Y eso no creo que tenía el gobierno de Macri. ¿A qué me refiero con lo de la notable capacidad de organización? El gobierno necesitó coordinar al ministro de Finanzas para que haya la plata para comprar las vacunas, al ministro de Relaciones Exteriores para que nos llevemos bien con los chinos, los norteamericanos, los canadienses, los españoles para que nos donen vacunas. Tuvo que coordinar con el Ministerio de Finanzas para que haya la plata para todo el sistema logístico de distribuir las vacunas, que ha sido buenísimo. Sí, señor. Y tuvo que coordinar con el Ministerio de Salud para armar este plan, que es un plan espectacular, que te vacuna una cantidad enorme de gente en un tiempo chiquitito. Entonces, a ver, si pudo organizar todo eso, la parte logística de conseguir las vacunas, la plata para distribuirlas, el sistema para distribuirlas. Yo tengo entendido que los sistemas de control internos del proceso de vacunación eran muy exigentes, ¿ah? O sea, la gente vacunaba y tenía que a la noche, así como en los bancos se cierra caja, tenían que hacer una auditoría de cada uno de los sitios de vacunación para checar que se estaban vacunando bien. ¿Cómo es que el presidente de la República podía a eso de las 7, 8 de la noche cada día reportarnos cuánta gente se había vacunado? Porque había un sistema de control espectacular atrás de todo esto, ¿ya? Entonces, el gobierno demostró que puede organizarse en todas estas cosas. Y yo creo que simplemente están esperando a terminar en la negociación con el Fondo Monetario para anunciarnos qué es lo que van a hacer. Yo ahí sería un poquito paciente, le daría el beneficio de la duda al gobierno, que ya ha demostrado que maneja bien algunas cosas, le daría el beneficio de la duda y esperaría hasta más o menos mediados de octubre. Los chismes dicen que para mediados, fines de octubre debería estar terminada la negociación con el Fondo Monetario y sería público el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahí sí, cojamos de ese acuerdo y veámosle con lupa, pero hasta tanto esperemos con tranquilidad. No creo que estamos frente a Macri, creo que estamos frente a un gobierno que tiene claras las prioridades y ha demostrado que es capaz de implementar cosas complejas. Te decía porque el otro día que entrevistaban aquí en la radio a Mauricio Pozo, él hablaba del timing, me explico, por eso que era necesario hacer las cosas y no dejar que la política nos enmarañe, ¿no? Que nos pueda la política y tampoco ser equilibrado. En otras palabras, es lo que le entendí. Lo que tú dices es interesante, Vicente. Te cambio el tema y hoy te pregunto, ayer estuvo el secretario general de la Administración aquí, Iván Correa nos hizo el honor de estar en su primera entrevista a un medio de comunicación, porque es la primera entrevista que da, estuvo 1 hora y pico y hablamos de varias cosas. Entre las cosas que hablamos la gente tiene muy claro, con satisfacción, vemos, por ejemplo, que Quito tiene 80% de gente vacunada. El doctor Anthony Fauci, yo lo hablo con médicos todos los días que entrevistamos, dio en febrero o en enero, dijo que lo correcto y lo normal era 85 para entrar a lo normal, tener el tema controlado. Guayaquil está en el 73, o sea, va en ese camino, y en fin, muchas ciudades más. Entonces, la vacunación sigue siendo, van a vacunar a los chicos entre 11 y 15, es decir, yo veo que avanza. Y hay dos temas que ayer los trabajaba. Uno se ha conversado largamente, aquí Javier, Ramiro, Jaime han tocado el asunto respecto a la seguridad, pero yo pienso que la seguridad y la economía general, porque hay una pronunciada iliquidez en el mercado en este momento, dice la gente del gobierno que es que se les gastaron todo el presupuesto. El gobierno anterior, y pasa, nos decía Pancho Auset anoche que le pasó a él cuando llegó a ser ministro de Finanzas, en el diálogo de la tarde nos dijo eso, y que tiene que mediar. Entonces, lidiar con estos dos temas. Ya, si ponderamos los derechos, yo pienso que hoy, si tú le preguntas a la gente, el primer tema es el desempleo y el tema económico, pero luego viene la seguridad, ¿no? Hay que jugar entre esos dos caminos, Vicente, para poder tener un año, de lo que queda del año, ya el año fiscal está jugado ahora en septiembre, pero poder tener por lo menos en la economía formal el año armonioso y que la seguridad permita tener esa armonía, porque sin seguridad no hay nada, Vicente. No, eso es indiscutible. O sea, lo primero que tiene que hacer el Estado es cuidar la seguridad de sus ciudadanos. Al final, para eso existe el Estado, para protegernos a los ciudadanos. Evidentemente, esa es la razón por la cual se creó un Estado, para protegernos
en general, y protegernos de la delincuencia, protegernos de los problemas del clima, y protegernos de un montón de otras cosas, y protegernos de los enemigos externos, etcétera, etcétera. Pero, a ver, yo creo que aquí el tema del timing es clave, pero el timing también requiere momentos de paciencia. ¿A qué me refiero? Sí. Este momento estamos negociando con el Fondo Monetario. Cuando acabemos de negociar con el Fondo Monetario, va a venir un montón de plata. Un montón de plata, préstamo del Fondo Monetario, préstamo de bajas tasas de interés y de largo plazo. Y eso va a ocurrir, asumo yo, a partir del mes de octubre. En octubre y diciembre vendrán alrededor de 1.500 millones del Fondo Monetario. Eso va a reactivar bastante la economía. El gobierno está bien apretado. Es interesantísimo ver, Sí. la deuda del gobierno se ha achicado de mayo acá, porque no han llegado nuevos desembolsos. Esos desembolsos no han llegado porque todavía no hemos cerrado nuestro acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, el rato en que cerremos el acuerdo con el Fondo Monetario, van a llegar nuevos desembolsos, sí, va a crecer la deuda, pero eso nos va a dar oxígeno para seguir trabajando en el achicar este déficit fiscal de una manera organizada, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que tener un poquito de paciencia en esto. Hay que esperar que se cierre la negociación con el fondo. En serio, creo que es clave eso. Y ahí vamos a saber, primero, cuáles son las intenciones reales del gobierno, cuál es su timing de ir reduciendo el gasto público. En mi opinión, el timing, o sea, más bien mi especulación es que el timing es una reducción bien fuerte del gasto que ya está arrancando y que va a ser especialmente fuerte durante el año 2022. Y obviamente será una reducción en los gastos que no sean seguridad, policía, militares, que no sea salud y que no sea educación. Eso ahí es donde no se va a reducir el gasto, y si se reduce será porque se logra reducir y obtener eficiencias a pesar de la reducción. Entonces, tengámosle un poco de paciencia porque ya mismo sabremos las intenciones del gobierno al ver el programa con el Fondo Monetario, y cuando tengamos firmado un programa con el Fondo Monetario, vamos a ver cómo viene plata del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, de la CAF, y eso le va a dar oxígeno a la economía. El rato en que, yo me acuerdo, el año pasado, el 1 de octubre llegaron los primeros 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Para el 15 de octubre la economía había cambiado porque de golpe había otra vez oxígeno, ¿no? Bueno. Y eso yo creo que va a pasar este año. Ya digo, los chismes hablan de que el acuerdo con el fondo sería público hacia mediados, fines de octubre. Y creo que para mediados, fines de octubre va a llegar plata, y afortunadamente esa plata nos va a dar oxígeno. Creo que eso va a ser una cosa que le va a reactivar a la economía, porque ahorita hay una dosis de optimismo, ¿no? Las vacunas han dado mucho optimismo, sí, al país. Y de con eso credibilidad nos al entra un poco gobierno. de plata y podemos arrancar la reactivación económica. Muchas gracias, Vicente. Te mando un abrazo. Nos seguimos escuchando y viendo. Gusto saludarte. Y estamos